Buenas tardes. Bueno, les cuento entonces un poquito el origen de este trabajo. Es un capítulo, en realidad, parte de un libro mayor, de una obra más grande, de un trabajo colectivo sobre la industria argentina. El título de ese libro se llama La industria argentina en la encrucijada de su tercer siglo, una historia multidisciplinar, o al menos esa es la pretensión de tener un enfoque multidisciplinar, transdisciplinar, que en parte, digamos, se va a reflejar en los capítulos, se va a reflejar en la presentación que hoy vamos a hacer con Juan. Un primer criterio de presentación de este libro está dado precisamente por la división en los capítulos. Esos capítulos responden finalmente a determinadas etapas o fases del desarrollo o el despliegue de las manufacturas. Entonces, en este periodo de largo plazo, desde comienzos del siglo XIX hasta la actualidad, identificamos 7 momentos en los que puede dividirse la historia de la industria argentina de acuerdo a sus características estructurales, ¿no? Y esto supone romper con otras formas de periodización, con periodizaciones políticas, periodizaciones más o menos tradicionales que están presentes en otras obras, ¿no? Y estas etapas históricas son consideradas como marcos de análisis específicos, diferenciales por la dinámica de determinadas variables, de determinados problemas, ¿no? Que de algún modo los trascienden y que devienen de las etapas anteriores y van a trascender a las etapas posteriores, de forma tal de tener el devenir global de una historia de largo plazo, en un análisis de síntesis, ¿no? En este sentido, entonces, digo, la obra o este libro, pronto, que ya está terminado, digamos, pronto a editarse, tiene, les decía, 7 capítulos, que trabajan, por un lado, las actividades artesanales y las primeras manifestaciones de la industria entre 1810 y 1869, un segundo capítulo que analiza el despliegue de las actividades industriales entre 1870 y 1929, dentro de la dinámica de lo que conocemos como modelo agroexportador, un capítulo específico sobre el avance de la sustitución de importaciones entre 1930 y 1952, este capítulo sobre la industrialización dirigida por el Estado entre 1953 y 1975, un capítulo luego sobre el proceso de desindustrialización y reestructuración regresiva de la industria entre 1976 y 2001, un capítulo que, digamos, muestra un poco el crecimiento y la reindustrialización limitada o acotada durante los años básicamente del kirchnerismo, entre 2002 y 2015, y un capítulo final sobre, digamos, los últimos años y el proceso de desindustrialización y la evolución de la industria durante el contexto del año pasado de pandemia. A esos capítulos, digamos, que revelan estas etapas, se les sumaron 2 otros capítulos, uno sobre las instituciones estatales y la industria en una perspectiva histórica, así como las instituciones estatales promovieron, o las diferentes instituciones y organismos vinculados a la industria promovieron el desarrollo industrial, y un capítulo de estadísticas generales de largo plazo, que son un verdadero plus para este tipo de trabajo. Entonces, un primer criterio tiene que ver con estas fases o etapas que ordenan los capítulos. El segundo criterio que está atrás está dado por las interpretaciones y por los debates de los procesos acaecidos en cada una de esas etapas, precisamente, ¿no? Esto indicaría una serie de ideas, fuerzas o preguntas que ordenan los capítulos o el análisis de cada capítulo. En el caso de este capítulo específico que escribimos con Juan, en gran medida esas ideas están vinculadas al carácter de maduración o de agotamiento, según cómo se mire, de la industria en este periodo. Y luego hay un tercer criterio, que es un poco el abordaje general de la obra, que tiene que ver con las dimensiones de análisis de
la industria, digamos, o lo que analizamos en el contexto de la industria. Hay también, digamos, un primer análisis más general del contexto internacional, digamos, ¿no? Para analizar la configuración mundial que atraviesa de un modo fundamental a lo que sucede en la industria argentina, pero luego, digamos, el periodo es cruzado transversalmente por diferentes ejes o dimensiones. En primer lugar, la dinámica general del sector, digamos, la participación del sector en el conjunto de la economía nacional, la tasa de crecimiento, la estructura del Producto Bruto industrial, la localización espacial, la distribución regional, etc. Un segundo elemento, digamos, o una segunda dimensión, podría considerarse microeconómica, donde prestamos especial atención a las características específicas de las empresas industriales, al tamaño de la firma, a la existencia de grupos económicos, a cómo incorporan tecnología, a cómo desarrollan determinadas estrategias en determinados mercados, etc. Una tercera dimensión aborda los aspectos sociopolíticos vinculados a la industrialización. Básicamente, digamos, ahí es mirar a los empresarios y a los trabajadores industriales, a sus corporaciones, sus intereses y sus demandas frente al sector público. Y finalmente, el último eje de análisis, o la última perspectiva de abordaje, se centra en las ideas y en el análisis de las políticas industriales. No solo las políticas industriales específicas, sino los efectos también de las políticas económicas sobre la industria. Estas cuatro dimensiones obviamente se encuentran entrelazadas en el análisis y se jerarquizan en cada una de las etapas de acuerdo a la relevancia en la aplicación de los procesos históricos específicos que marcan ese periodo o esa fase de la industrialización tal como nosotros la definimos. Así que ahora lo dejo a Juan para que comience a comentar un poco los primeros ejes de este periodo vinculados a el crecimiento, digamos, o el análisis más macro y el análisis más micro de este periodo. Bien, gracias Marcelo. Hola, buenas tardes a todos y todas. La idea de la exposición es que yo presente esos dos primeros ejes que venía comentando Marcelo recién y luego le devuelvo la palabra. Bien, entonces para comenzar, respecto a la dinámica del crecimiento con la visión más macro de lo que sucede durante este periodo del 53 al 76, en primer lugar lo que hay que señalar es que las condiciones de crecimiento de la economía argentina quedaron determinadas por la dinámica de un ciclo que va a estar centrado fundamentalmente en la profundización de la estrategia de industrialización que se ha denominado, se conoce, lo podemos llamar como la segunda etapa compleja o difícil de la sustitución de importaciones y que va a estar motorizada por las nuevas industrias básicas que van a ir surgiendo dentro del sector manufacturero nacional, fundamentalmente a partir de la llegada o la llamada al capital extranjero a partir de 1953 durante el segundo gobierno peronista y que marca un poco el inicio de nuestro trabajo. Ahora, estos cambios que se van a ir dando de la mano de las nuevas empresas vinculadas a las inversiones extranjeras, su evolución, su crecimiento, va a quedar estrechamente asociado a la posibilidad de abastecerse de combustibles, insumos y maquinarias importadas, y en un contexto donde las exportaciones tradicionales se mantenían estancadas, se dio origen a la conocida dinámica cíclica, ¿sí?, de para y arranque, el stop and go, que va a caracterizar a esta etapa y es lo que da el marco más general de funcionamiento. La idea no es detenerme en esto porque lo suponemos, digamos, ampliamente conocido, si bien en el capítulo se estudia con un poquito más de detenimiento. Ahora, frente a los dilemas que planteaba el ciclo del stop and go, las alternativas de política económica eran relativamente acotadas y lo que nosotros mostramos en el trabajo es que las distintas respuestas posibles fueron de algún modo ensayadas por todos los gobiernos desde la segunda presidencia de Perón hasta el golpe de 1976, siempre remarcando que
todas las definiciones, todas las estrategias, todos los intentos por superar esas limitaciones con una visión estratégica de más largo plazo, se vieron muy dificultadas, hasta obturadas, por la inestabilidad política que también es característica de estos años, ¿no? Bien, entonces, dentro de esa dinámica general del Stop and Go, vemos que hay 3 periodos claros de crisis que están antecedidos por la agudización del déficit comercial y la pérdida de las reservas en el Banco Central en los años del 52-53, 59 y 62-63, que es una crisis industrial muy profunda, ¿no? En particular. Ahora, la revitalización de la producción agropecuaria a partir de los años 60, que era la principal fuente de divisas y que llevaba muchos años oscilando, estancadas en torno a los $1.000 millones de dólares anuales, ¿sí? Y esto empieza a revertirse, empieza a superarse a principios de los años 60, va a permitir tanto, por un lado, acelerar el ritmo del crecimiento global del producto, como, por otro lado, atenuar esa dinámica de el stop and go al ampliar la disponibilidad de divisas, ¿sí? Esto permitió en particular que en el diseño que va de 1964 a 1974, la tasa de crecimiento global de la economía argentina se ubicara por encima del 4% promedio anual. La de la industria estuvo casi en el 6%, 5.9% en promedio, aunque claramente caracterizados por una fuerte inestabilidad. Y además hay que señalar que la restricción externa siguió estando latente sobre la dinámica macro de la economía argentina. Aquí en este gráfico podemos observar justamente el techo, ¿sí?, de las importaciones sobre el crecimiento. Lo que vemos en la línea roja, ¿no?, o sea, es el límite de que las exportaciones, al oscilar en torno a los 1.500 millones de dólares anuales, no permite una expansión del producto, que es lo que está sobre el eje horizontal, y que una vez que el techo es impulsado hacia arriba, después de, durante la segunda mitad de los años 60, se acelera notablemente el crecimiento del producto. Y esto va a estar vinculado a que, más allá del crecimiento del sector rural, que mencionaba recién, el sector industrial es el que se va a transformar en el más dinámico de la economía nacional y su principal fuente de empleo y riqueza, ¿sí? El proceso de industrialización va a alcanzar su pico máximo en 1974, cuando, por ejemplo, en pesos del 2004, el producto por habitante llega a superar los 3.200 pesos en pesos constantes del 2004, en un valor que había más que duplicado el punto de inicio, ¿sí?, el de 1953. Así lo que podemos ver es que mientras la producción agropecuaria se había expandido de una manera importante, es decir, entre 1950 y 1975, el valor agregado por el sector agropecuario crece un 80%, el del sector industrial se había triplicado, ¿sí? Tanto es así que hacia el final del periodo, hacia 1975, el sector industrial aporta, en términos gruesos, 1/3 del producto total. Bien, este periodo marca entonces la maduración de la estructura industrial argentina, en una industrialización que ya tenía una larga historia, como justamente muestran los capítulos previos del libro que comentaba Marcelo al principio. Y después, digamos, a partir de los años 50, lo que vemos es, por un lado, un lento declive de las ramas tradicionales, por ejemplo, de la industria alimenticia, que había sido, ¿no?, el sector más dinámico de crecimiento desde el modelo agroexportador, o una pérdida del dinamismo del sector textil, que había caracterizado a la primera etapa de la ICI, la que en términos generales podemos ubicar entre 1930 y 1950. En contraposición son las ramas más modernas, más dinámicas, las que van a ganar preponderancia, y de acuerdo a las estimaciones de los censos industriales, lo que podemos decir es que entre 1953 y 1973, como ustedes ven en el gráfico en la pantalla, el grupo de sectores dinámicos pasa en grandes números, de generar el 30 al 50% del valor de la producción industrial, mientras las ramas vegetativas pierden esos 20 puntos, ¿sí?, al caer del 65 al 45% del total. Y en particular, las ramas de mayor dinamismo van a ser las de la metalurgia, caucho, plástico y automotores.
¿sí? Estos cambios estructurales se van a producir de la mano del arribo de grandes firmas transnacionales, intensivas en capital, que van a ir cubriendo los casilleros vacíos de la estructura productiva nacional, como por ejemplo en la provisión de combustibles, que era uno de los principales rubros, el déficit comercial, o en el sector automotor, como mencionaba recién, o incluso de maquinaria agrícola. ¿Sí? Y este proceso se va a ir profundizando y hacia finales de la década del 60 tenemos una apuesta por la profundización de la industrialización, por la aparición de establecimientos industriales de una dimensión mucho más grande, mucho más competitivos a escala internacional. Y entonces lo que podemos ver en una visión general es que el número de establecimientos se mantiene relativamente constante a pesar del aumento en la cantidad de trabajadores industriales y el crecimiento más rápido todavía del valor de la producción, lo cual permitió sustentar un crecimiento más rápido de la productividad y de los salarios pagados en el sector, ¿sí? Bien, una de las características de esta maduración, de esta creciente complejización de la estructura industrial argentina se va a manifestar a través de la composición de su canasta de exportaciones, y en el cual las exportaciones no tradicionales, como se las denominaba en las estadísticas de la época, pasan de valores prácticamente insignificantes a principios de los 60 a representar un cuarto del total exportado hacia el final de nuestro periodo, hacia 1975, y con lo cual contribuyeron a limitar las limitaciones del frente externo. Desde el punto de vista geográfico, de la localización espacial de la industria sobre el territorio argentino, aquí lo que vemos es la distribución por provincias del valor agregado y de la ocupación. Lo que observamos es la pérdida de importancia que venía también del periodo previo de la ciudad de Buenos Aires como polo de la producción industrial, y la mayor importancia, la mayor preeminencia que va a ir tomando sobre todo el conurbano de la ciudad, en particular la localización se va a dirigir hacia el acceso norte y sus ramales, perdiendo una participación relativa los partidos tradicionales de la industrialización que venía del siglo XIX, que eran los partidos ubicados hacia el sur de la ciudad. Como consecuencia de las definiciones de la política pública, sobre todo después de 1958, entonces es que va a crecer la participación del interior de la provincia de Buenos Aires y van a ir ganando también preponderancia la producción industrial en el interior de Córdoba y Santa Fe, y en un segundo escalón, en un segundo nivel, también las de Mendoza y Tucumán. Pasando al segundo eje de análisis, referido al desempeño macroeconómico por sectores o por firmas durante este periodo, lo que observamos es que al momento, o con el golpe contra Perón en 1955, y los años que siguieron, los lustros que condujeron que orientaron la política económica en lo sucesivo, vieron una relativa retracción de la intervención estatal. ¿Sí? Había sido muy cuestionado la ampliación de funciones que venía desde los años previos, y hubo que esperar hasta la presidencia de Onganía para ver una revitalización del papel jugado por las empresas públicas o por el Estado empresario, en este concepto que Marcelo ha propuesto hace algunos años en su libro justamente sobre el Estado empresario, para entender las múltiples funciones, las múltiples mecanismos de intervención, tanto directa o indirecta, que el Estado va a desplegar sobre el sector industrial en estos años. Un ejemplo, una muestra de esa revitalización, de ese cambio que se da, en particular después de 1967, es la sanción, por ejemplo, de una nueva forma legal a la cual se podían atener las empresas públicas, que va a ser el de sociedades anónimas de mayoría de capital estatal, que permitió reorganizar y buscar una mayor eficiencia en su funcionamiento de varias empresas estatales que venían desde los años previos. El Estado va a participar de manera muy importante a través del capital en el capital de las empresas privadas. Podemos pensar tres mecanismos principales. Por un lado, la compra de acciones, en el cual hay dos instituciones
que van a tener un papel muy destacado, que son el Banco Industrial de la República Argentina, luego Banade y la Caja Nacional de Ahorro Postal, que desde la época peronista lo que procuraban era canalizar el ahorro de la población hacia la inversión en acciones de la bolsa, ¿sí? Un segundo mecanismo de participación de las instituciones públicas sobre el capital de las empresas tiene que ver con el rescate financiero de las empresas en problemas. En particular, esto se va a ver acentuado en 1967, cuando se dicta la Ley de Rehabilitación de Empresas, en el cual, digamos, el Estado intercambiaba distintos tipos de beneficios y apoyos a empresas que estuvieran en dificultades productivas, económicas o financieras, ¿sí?, a cambio de participación accionaria. Pero como los problemas no se logran solucionar, en muchos casos, esas acciones permiten que el Estado termine tomando el control efectivo de esas empresas antes privadas. Y el tercer mecanismo tiene que ver con el papel más típico de la promoción industrial, lo que podemos pensar como el accionar del Estado promotor, que dentro de las múltiples medidas de fomento de la industrialización más pesada, más compleja, que como les vengo diciendo, va a caracterizar este periodo, va a contar con los aportes de capital para ayudar a financiar la inversión inicial en muchos de estos emprendimientos que aparecen fundamentalmente a partir de finales de los años 60, ¿sí? Por otro lado, específicamente sobre las empresas públicas, pasando a la segunda, digamos, dimensión, esta primera se refería a la participación accionaria en empresas privadas, la segunda dimensión que corresponde atender tiene que ver con las empresas públicas propiamente dichas, ¿sí? Si nos ubicamos en la segunda mitad de los años 70, lo que vemos es que dentro de las 100 empresas industriales más grandes del país, el Estado controla 13 empresas, que representan más del 30% de la facturación total y el 7% del producto. En ese conjunto de actividades, gracias a esas 13 empresas, dentro de las 100 más grandes, el Estado lidera las actividades como la refinación del petróleo, obviamente gracias al papel que juega YPF, a los frigoríficos, la producción de barcos, la industria petroquímica y la producción en bienes de consumo durable. También tiene una participación muy destacada, si bien no es el principal actor, dentro del sector siderúrgico y de la industria química, gracias a la participación de Somisa por un lado y fabricaciones militares por el otro. La demanda de este conjunto muy destacado de empresas estatales se dirigía principalmente hacia la rama metalmecánica, de equipos, de la química, etcétera, ¿sí? Y por el lado de la oferta, empresas como YPF, Somisa, fabricaciones militares, las petroquímicas estatales, etcétera, ofrecían insumos básicos a precios subsidiados al resto del entramado productivo, ¿sí?, a las firmas privadas. Estos mecanismos, la oferta y la demanda de las empresas públicas, sumadas a el funcionamiento de la obra pública, son los que constituyeron esta idea que Jorge Schwarzer llamaba el complejo estatal-privado, ¿sí? Es decir, cómo las empresas estatales habían dirigido de alguna manera el impulso industrializador en la Argentina. Dentro de este conjunto de las empresas estatales, en particular, habría que detenerse, en todo caso, si quieren después en algo que Marcelo ha estudiado muy ampliamente, que hemos escrito algunas cosas, en las empresas del sector militar, en particular, que conforman una especie de núcleo duro del Estado empresario y que en algunos aspectos muy significativos le dieron la impronta al proceso de industrialización en Argentina. Los militares impulsaron en este periodo, digamos que estamos trabajando, de los años 50 hasta mediados de los años 70, impulsaron industrias en el sector siderúrgico, metalmecánico, químico, entre otros, dieron origen a actividades que no existían, conformaron verdaderos complejos productivos y a través de su propia actividad o articulándose en empresas mixtas con el capital privado, los militares buscaron tanto cubrir sus propias necesidades, ¿sí?, las de otras empresas estatales, las de otras empresas privadas actuantes en la industria argentina, y articularon una enorme red de proveedores y clientes que generó una demanda permanente para el desarrollo del sector industrial. Por eso nos interesa poner la lupa en este poderoso complejo militar industrial que tuvo sus características propias en la Argentina, que se transformó en una pieza fundamental con sus funciones de promoción
y de surgimiento de nuevas actividades manufactureras con el desarrollo de nueva infraestructura, a la capacitación profesional, incluso hacia la investigación científica aplicada a la producción industrial, que fueron definiendo entonces gran parte de los rasgos centrales de la industrialización en Argentina. Pasando al otro actor, ¿sí?, o a la otra parte de la dinámica micro de los cambios que se fueron dando al interior del sector industrial, podemos ubicar dentro de las empresas privadas al núcleo de empresas extranjeras que van a estar obviamente muy favorecidas a partir de las sanciones, de las leyes que favorecían su llegada en 1953 y en 1958. El resultado de esas leyes, simplemente para mencionarlo, es la ley del segundo gobierno peronista, la ley del 53, atrae a 14 empresas industriales en el sector de automóviles, en maquinaria agrícola y en la industria química. La segunda ley, que es la que tiene un peso muy importante y un impacto muy importante sobre la estructura económica y productiva de la industria, que es la frondicista. Las inversiones se concentraron por un lado en el sector petrolero, y dentro del sector industrial los tres sectores que más inversiones van a recibir es la industria química, el sector automotriz y la laminación del acero. Las inversiones extranjeras que llegan en estas dos oleadas se caracterizaron por la incorporación de tecnología más avanzada a la que entonces existía en el panorama, digamos, industrial de la Argentina, aunque no necesariamente se trataba de tecnología de frontera internacional, ¿sí? Eran plantas de tamaño superior a la media en la escala local y permitieron avanzar en la adopción local de divisiones de ingeniería, de investigación y desarrollo, de organización del trabajo, etcétera, que provocaron una importante modernización, no solo en términos productivos, no solo en términos tecnológicos, sino también organizativos, incluso imitados en algún sentido también por las empresas locales. Con todo, este impulso hacia la modernización se vio limitado por las características generales de cómo funcionaba el sector industrial en la Argentina, con una escasa integración vertical, una fuerte dependencia tecnológica y una orientación marcadamente centrada hacia el abastecimiento del mercado interno, más allá del crecimiento de esas exportaciones que mencionaba al comienzo. El sector industrial continuó orientado fundamentalmente a vender hacia el mercado interno. Las empresas locales entonces se vieron subordinadas, perdieron importancia frente a este polo que estaba caracterizado por sectores industriales más modernos, de una alta concentración técnica, económica, sectorial y geográfica también, ¿sí?, como veíamos hace un momento. Sin embargo, estas nuevas empresas que van a entrar al país en los años 50 fundamentalmente, tenían una mayor propensión a importar que las industrias existentes, y esto generó una creciente presión sobre la balanza de pagos, además de que las inversiones tendieron a caer después del gobierno frondicista y en contraprestación tendieron a subir los beneficios remitidos, el pago de regalías, etcétera, poniendo más presión sobre la disponibilidad de divisas. Entonces, a pesar de lo que se preveía, de lo que se esperaba gracias al llamado al capital extranjero, ese tipo de industrialización seguía dependiendo del límite establecido por el techo agroexportador, ¿sí? Bien, pasando al sector de las industrias de capital nacional, podemos distinguir dos distintos sectores, digamos. Por un lado, las ramas más antiguas que intentan reconvertirse, que intentan adaptarse a las nuevas condiciones, a los nuevos sectores promovidos, como por ejemplo podemos mencionar el caso de Siam, ¿no?, que va a desarrollar una planta de fabricación de caños con costura cuando se impulse el desarrollo de gasoductos, oleoductos con SIAT, o la creación en la otra dimensión, digamos, en la aparición de nuevas empresas, de Siderca, impulsada por el italiano Agustino Rocca, y que va a llevar avanzando en este periodo a la conformación de uno de los grupos industriales más importantes, como va a ser Techint, ¿no? Entonces, vinculados en muchos casos a el despliegue de las industrias modernas, ubicados en los sectores más complejos, más avanzados de la industrialización, van a aparecer un nuevo conjunto de grupos empresarios nacionales y algunas empresas tradicionales que van a intentar
subirse a esa misma dinámica. Para ir terminando con esto y darle la palabra a Marcelo, a finales de la década del 60 y principios de los años 70, la estrategia va a volcarse hacia una argentinización del crecimiento, hacia una argentinización de la estructura productiva industrial, dejando de lado la importancia del sector extranjero, y va a aparecer o se va a manifestar a partir de la llegada de Aldo Ferrer al Ministerio de Economía en 1970, y va a durar hasta el final del tercer gobierno peronista, ¿sí? Bien, entonces hacia 1975, por ejemplo, tenemos que dentro de la cúpula, dentro de las 100 más importantes, hay 43 empresas nacionales de capital privado nacional que participan en la misma proporción que las empresas estatales dentro del total de ventas, que es el 31%. Por ejemplo, el capital privado nacional va a dominar el sector siderúrgico y algunos otros como alimentos, textil, azucarero, el cementero, pinturas, y en términos generales lo que podemos decir es que las firmas locales van a dominar las ramas tradicionales, ¿sí? Bien, finalmente, hay un grupo que también aparece analizado en el capítulo que tiene que ver con las empresas fallidas, las que no logran reconvertirse, las que se tienen que atener justamente a ese régimen de rescate de empresas en crisis, y que si bien una parte de esas inversiones mal conducidas, que no llegan a obtener los resultados esperados, se deben de manera indudable a decisiones de los propios empresarios, también lo analizamos en función de los cambios y los vaivenes dentro de la política económica. El impacto de esos cambios, ¿sí?, tanto en la política económica como de la inestabilidad macro, no debe sobredimensionarse, creemos nosotros, ni en un sentido positivo ni en un sentido negativo. Es decir, sin dejar de señalar que la estrategia permitió un crecimiento económico relativamente elevado, ¿sí?, sobre todo después de 1964, en el momento en el que se consolidan las empresas más modernas y más grandes, a la vez que se manifiesta una fuerte crisis dentro de las empresas industriales tradicionales. Entonces, la frustración de un proyecto de desarrollo más profundo, de industrialización durante los años de la ICI, no parece provenir tanto de la falta de empresarios dinámicos, ni de las dificultades tecnológicas, de la imposibilidad de realizar nuevas inversiones aguas arriba, ni por problemas de escala, etcétera, dentro de las distintas alternativas que se han discutido, sino que una parte importante de la explicación debe radicar en las características que adoptaron las políticas económicas, considerando sus notorias fluctuaciones, sus inconsistencias y su imprevisibilidad. Bien, le cedo entonces la palabra nuevamente a Marcelo para que continúe con los otros ejes. Muy bien, gracias, Juan. Ahí estaba mirando un poco la hora para ver cómo vamos. Me robé 8 minutos. Sí, digamos, me parece importante por ahí en este punto aclarar algo. Precisamente, fíjense ustedes el título de nuestro trabajo, que es la industrialización dirigida por el Estado, y en realidad, hasta aquí uno podría decir, bueno, no es un trabajo que tenga una gran originalidad, aunque hay algunas cositas que a nosotros nos parecen originales en este desarrollo y de las cosas que fue contando Juan, indudablemente, pero en todo caso la originalidad está precisamente en esta síntesis o en esta pretensión de síntesis de abordar el período desde diferentes dimensiones y tratar de ensamblarlas, digamos, para llegar a una nueva explicación. Y en este sentido, esta idea de la industrialización dirigida por el Estado cobra fuerza. Es un concepto que se ha, digamos, difundido en los últimos años a partir de un trabajo de Bertola y Ocampo para el espacio latinoamericano, que tiene sus orígenes en algún trabajo previo de Rosmelisor, pero aquí lo vemos jugando concretamente, ¿no? Es decir, ¿por qué la industrialización dirigida por el Estado? Bueno, por lo pronto, ¿no? En un principio ya, digamos, a partir de lo que presentó Juan, por la propia presencia de las empresas públicas, por la propia presencia del Estado empresario en esta dimensión más abarcativa, vinculada precisamente a la intromisión, a la injerencia, a lo permeable, digamos, que
se transforma el Estado dentro de la estructura del capital de las empresas que jurídicamente siguen siendo privadas, pero que tienen, digamos, participación por parte del Estado, etc. Entonces, digo, esta fuerte presencia del Estado ya nos llevaría, digamos, a justificar la idea de la industrialización dirigida o orientada por el Estado. Pero bueno, precisamente para seguir sumando de algún modo en esta línea y otras perspectivas, bueno, pasamos a analizar los actores de la industrialización, que son en definitiva los actores que devienen de esta estructura productiva, de estos cambios de la estructura productiva, de esta dinámica de la estructura productiva en los años anteriores y que cristalizan de algún modo en este periodo de la década del 50 en adelante. Y esos actores de la industrialización, digo, para pensar en la industrialización como un fenómeno complejo, no solo, digamos, un fenómeno vinculado a las fábricas y a lo que sucede allí adentro de la fábrica o a las inversiones o a la tecnología, digamos, nos lleva a mirar a los empresarios locales, a los empresarios extranjeros, no ya digamos a las empresas, sino a los empresarios, al propio Estado, a los trabajadores, ¿no? Los que de algún modo delinearon en combinación la orientación, digamos, o el perfil del proceso de acumulación argentina en el periodo, junto con otros actores que quizás tuvieron posturas antiindustrialistas o no necesariamente, como la burguesía terrateniente, o los sectores terratenientes, o el sector financiero, digo, ¿no? No solo fueron actores positivos, sino que hay actores que jugaron dentro de este entramado de una manera diferente y que también contribuyeron a darle las características propias de ese proceso productivo. Entonces, quizás en un primer momento, digamos, lo más interesante que nosotros podemos analizar mirando a los actores es la importancia del propio Estado, ¿no? El propio Estado como un actor social relevante, ¿no? Dado precisamente ese lugar prominente que adquirió en la orientación del proceso, tal como lo contaba Juan hace un ratito, ¿no? Y ahí uno podría distinguir distintas formas de análisis o distintos niveles de análisis de esa intervención estatal. Por un lado, en la propia gestión de las empresas, el propio gerenciamiento de las empresas y los actores allí, y en segundo, en una perspectiva más general que vinculase estos actores con los diseños precisamente de política económica, con la trayectoria institucional, con las estrategias posibles de desarrollo en el periodo. No sé si, Juan, me podés pasar a la próxima filmina, como diría el presidente. ¿Está Juan? Se me durmió. Es que se me cortó un poquito. Paso bueno. Sé unos trucos de magia. Bueno, no, digamos, entonces, mirando específicamente el Estado en esta perspectiva, digamos, que decíamos, bueno, una de estas perspectivas que tiene que ver con las modalidades propias de la gestión empresarial o las estructuras organizacionales, digamos, es mirar básicamente qué pasa con la burocracia estatal, ¿no? Y entonces lo que ahí advertimos, digamos, analizando algunos casos o presentando algunos ejemplos, es que en general las empresas públicas fueron muy afectadas por la dinámica política, ¿no? Que ya mencionó Juan, por la gran inestabilidad del periodo, por la dinámica política y la dinámica macroeconómica, pero la dinámica política en particular, de modo que los conductores de las empresas públicas que cambiaban de forma prácticamente constante o cambiaban las definiciones más generales de la política económica y los objetivos, digamos, rectores de las propias empresas en las que actuaban, ¿no? Este es un gran dilema que de algún modo tuvo la gestión en las empresas estatales. Entonces estamos diciendo, las empresas estatales son muy importantes, ¿sí? Pero dentro de las empresas estatales los cuerpos gerenciales se ven modificados o condicionados por los cambios de la política en un plano más general y por cambios en las definiciones de políticas económicas. Por ejemplo, digamos que YPF importe insumos del exterior o no los importe, ¿no?
o, digamos, que haya un recambio concreto de las autoridades. Entonces, esta idea del mismo recambio del cuerpo directivo de esas empresas por la dinámica política va a afectar el propio desempeño de las empresas y va a afectar las relaciones con las otras empresas estatales o las otras empresas y reparticiones públicas en las cuales están combinadas, como decía Juan, porque son proveedores o porque son demandantes de insumos de otras empresas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un gran eje, digamos, importante para analizar y para discernir respecto al desempeño de las empresas públicas. Tenemos información, digo, creo que es un campo sobre el cual todavía hay mucho, pero mucho por trabajar una vez que se reposiciona o que hemos reposicionado el rol o la importancia, el papel de las empresas públicas dentro de la orientación más general de la industrialización o el sendero de industrialización de la Argentina. Es cierto que algunos de estos efectos tan negativos fueron atenuados por cierta lógica corporativa, por la permanencia de las gerencias, por la conformación de algunos reductos burocráticos virtuosos, por los equipos técnicos, etcétera, que tienen mayor permanencia o cierta estabilidad en el más largo plazo, en algunas dependencias, por ejemplo, en el caso de YPF o en algunas dependencias militares. Pero en términos generales, uno ve desde esta perspectiva que el resultado es la escasa coherencia de esa intervención estatal, la escasa coherencia de las empresas públicas que fueron creciendo a lo largo de este periodo, entre el 50 y el 76, en importancia, ¿no? En una dinámica incremental. Cuando uno ve, se crea una empresa, digo, en este periodo no hay, o hay algunos intentos de privatizaciones, hay algunas privatizaciones o retiro del Estado, pero son muy, muy pequeños. En general, se va conformando una propia estructura burocrática que demanda y consolida su permanencia en el más largo plazo, y que eso, digamos, afecta o da escasa coherencia al conjunto de las actividades empresariales del Estado. Y el otro efecto, digamos, de esta dinámica propia de la intervención estatal y de las empresas públicas es que deja abierta la puerta para, digamos, las reacciones o las respuestas por parte de los actores privados, en la medida que esos desempeños son desempeños inciertos y que además conducen a una fuerte crítica o cuestionamiento de la legitimidad de esa intervención, ¿no? Sí, pasa tranquilo. Ahora bien, esto en un plano más general, cuando uno se mete un poquito más adentro de lo que pasa con ese actor, no es solo la burocracia estatal, no son las empresas, los empresarios del sector público, ¿no? Los técnicos o los gerentes de las empresas públicas, sino que hay allí, dentro de lo que Juan definió como el núcleo duro de la industrialización, que son las actividades empresariales llevadas adelante por los militares, ¿sí? Entonces uno advierte la importancia precisamente de los militares como empresarios dentro de estas empresas públicas, ¿no? Entonces, esto lo hemos desarrollado en algún otro lugar, digamos, pero los funcionarios militares controlan no solo las fábricas, digamos, tan importantes como, ¿sí?, en muchos momentos, como YPF, o como las fábricas, como Somisa, como Altos Hornos Zapla, o como las industrias vinculadas al sector petroquímico, es decir, empresas que son claves dentro del desarrollo industrial de la Argentina. No solo la fábrica de dependencia de organismos de defensa, sino también grandes empresas que son claves, digamos, para el despliegue del sector industrial. Y esta presencia de los militares se extiende durante todo el periodo, digamos, parece ser reforzada en los contextos en que precisamente la política está sujeta a la dinámica del sector militar, o sea, cuando los militares están en el poder, pero siempre, digamos, están de algún modo allí presentes. Obviamente, dentro de las empresas militares, siempre son militares los que están a cargo de esas empresas, ¿no? Entonces en otros momentos son interventores o son directores, ¿sí?,
de empresas públicas o de empresas que son privadas, pero donde el Estado participa en su capital accionario a través de estos mecanismos que también comentaba Juan. Entonces es posible, digamos, ¿no?, utilizando aquí una expresión que también utilizó Jorge Schwarzer, de hablar de verdaderos empresarios de uniforme, ¿no? Es decir, son empresarios muy, muy particulares, que tienen características, es un tipo de empresario especial que no llega a los directorios de las empresas por su actuación profesional, es la militar, ¿sí? Tampoco llega a estas empresas por los derechos de propiedad, ¿no?, sino que llega precisamente a partir de este peso que tiene el sector militar, y se conforma una clase gerencial diferenciada, ¿no? Y se instalan además en las cámaras empresarias, decíamos, en los directorios de empresas privadas, en determinados organismos públicos vinculados a el sector industrial, etc. Ahora, esta clase gerencial particular y tan importante, que está a cargo de empresas tan importantes, tiene una relación, digo, no es la burguesía industrial, no son los empresarios privados, tiene una relación particular además con los otros empresarios, no son pares de esos otros empresarios, y tiene además una relación particular, una construcción particular en sus relaciones con el movimiento obrero, ¿no? No es la misma relación que se establece entre el movimiento obrero o entre, digamos, una dependencia específica del movimiento obrero con los empresarios privados, que los que tienen con los militares, más cuando los militares están precisamente en el poder. Esto, digo, no está tan estudiado, pero hay algunos trabajos que empiezan a indagar respecto a estas relaciones y a estos comportamientos específicos de los militares como empresarios, como por ejemplo el trabajo de Julia Azul sobre SOMIS. Si querés pasarme un poquitito más, pues ya estamos medio como con el tiempo. Bueno, y respecto a los empresarios privados, bueno, algunas características ya planteó Juan cuando los analizó desde el punto de vista de su importancia microeconómica, digamos, como dueños de empresas, pero, digamos, en esta lógica, en gran medida terminan siendo moldeados por esta dinámica propia de la intervención estatal, y en algún momento directamente creados por la intervención estatal. Es decir, el Estado se propone, a partir de las políticas públicas, a partir de definiciones de políticas, crear una burguesía nacional, es decir, crear empresarios nacionales para apoyar las propias estrategias de desarrollo y de algún modo también para enfrentar a los empresarios extranjeros, o por, digamos, que se advierte la fuerte presencia del capital, me está volviendo loco este hombre, el capital extranjero. Estábamos en los empresarios privados, creo que son dos filminas previas ahí. Entonces, no, todavía no. Déjame un ratito más acá. Ahora, digo, está claro que estos empresarios privados tienen cierta fragilidad frente al capital extranjero y son muy dependientes del Estado, de las prebendas del Estado, de las compras del Estado, etcétera, pero a la vez que es un Estado que se comporta, digamos, que es concedente, que tiene todos estos otros problemas que nosotros habíamos marcado en términos de estabilidad y coherencia en el más largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es este juego de relaciones entre los empresarios privados y el sector estatal, caracterizado en gran medida por la volatilidad, por la digamos, la inestabilidad política institucional, que marca un poco el sendero más general del comportamiento y las actitudes de los empresarios. Por otro lado, digamos, en otro nivel de dimensión, pero no lo voy a desarrollar ya por una cuestión de tiempo, digamos, estos empresarios tienen formas de gerenciamiento, así como analizamos el gerenciamiento de las empresas públicas, formas de gerenciamiento más o menos tradicionales, y son muy reacios a modernizarse en ese plano, salvo algunos muy pocos casos de grandes empresas que apuestan a un gerenciamiento profesional y a modernizarse en ese
en ese plano. Esto tiene además sus vínculos respecto a, o sus relaciones respecto a los derechos de propiedad de estas empresas, de la renuencia a abrir sus capitales a la bolsa y perder el control, pero esto está vinculado a su vez a la dinámica y las características propias del mercado de capitales, etc. Y después otro eje que nosotros analizamos, pero que no lo voy a desarrollar, tiene que ver con las corporaciones de estos empresarios y la conformación, precisamente para el momento en que nosotros abrimos esta etapa hacia la década del 50 de la Confederación General Económica y, digamos, a quienes agrupan y sus posicionamientos y demandas y sus vínculos con la CGT por políticas más nacionalistas, sus preocupaciones también por los incrementos salariales a partir de los incrementos de la productividad, por sus preocupaciones respecto a las compras y las demandas del Estado, por sus preocupaciones respecto a las importaciones o el acceso a divisas, que también, de algún modo, están también presentes en las demandas y en los reclamos de la Unión Industrial durante el periodo, aunque tiene una conformación algo particular y donde están incluidas las empresas extranjeras y algunas grandes empresas locales. Esa fractura, digamos, entre los empresarios es interesante porque está muy vinculada luego a la dinámica política, digamos, y básicamente a su posicionamiento respecto al peronismo. Pero en términos generales uno podría decir que desde la CGE las políticas son más nacionalistas y vinculadas al mercado interno, y las políticas que promueve la Unión Industrial están también vinculadas al mercado interno, pero tienen definiciones más liberales, aun cuando, digamos, en algunos momentos los acercamientos a las posturas de la CGE en contextos de crisis o en contextos de orientación política, sobre todo a partir del 73, digamos, hacia el peronismo y el nacionalismo económico, también se van a vincular hacia esos sectores, ¿no? Y finalmente, digamos, esto puede ser mirado o analizado, todo lo que nosotros venimos diciendo, desde las ideas y las políticas industriales, como un nivel superestructural de esas determinaciones más generales vinculadas a las características estructurales y al análisis de los actores. Digamos, en algún punto uno puede insistir que estas dimensiones o estas formas de abordaje, uno podría entrar por cualquiera de uno de estos canales para llegar a los mismos resultados. Este es el orden que de algún modo nosotros propusimos o pensamos para una mejor presentación. Y esas ideas, algo ya también expresó Juan, están muy marcadas por la forma en cómo resolver la restricción externa y el papel que tiene precisamente la industria, la industrialización, el desarrollo de la industria, en esa forma de resolver esos dilemas, que en los años 50 va a estar vinculada a provocar una mayor integración y una mayor sustitución de importaciones a través del impulso del capital extranjero, ya en la segunda etapa del peronismo y claramente durante la experiencia frondicista, y en el contexto de los años 60 a buscar una mayor integración también del sector industrial, pero, digamos, a la vez apostando a la exportación manufacturera para contribuir desde ese lugar a aliviar o atenuar las restricciones en el frente externo. Y a esto se va a sumar una crítica a las empresas extranjeras o al grado de extranjerización de la economía nacional, y por lo tanto el apoyo a las empresas locales, el grado de extranjerización que era producto finalmente de las políticas del frondicismo y del peronismo de la segunda mitad de los años 50. ¿No? Ahí hay todo un debate que lo hemos trabajado en algunos otros, en algún libro, en algunos otros papers bastante con Juan, incluso en algún seminario hemos charlado esto en el contexto de los años 60, un debate muy rico respecto a las estrategias de desarrollo económico en la Argentina y el papel que debería jugar el sector industrial, digamos, creciendo en escala, exportando y apostando a las empresas
a las empresas locales, ¿no? Y atrás, digamos, en términos de políticas más específicas, un poco lo que está atrás son las políticas de planificación y las políticas de promoción, que están muy, digamos, vinculadas, se desarrollan como capas geológicas que se van sumando, digamos, mecanismos de intervención, de apoyo al sector industrial, y que están muy vinculados también a esta dinámica más general de las formas de intervención del Estado a las que hacía referencia previamente, pero bueno, no lo voy a desarrollar. Para finalizar entonces un poquito este análisis de la política económica, bueno, digamos, lo que uno ve como síntesis es que existe una enorme dificultad por parte del Estado para conducir la política económica en el periodo, para cumplir, digamos, con sus planes, y también para lograr legitimar sus políticas, ¿no? Generando los apoyos sectoriales a través de un proceso político percibido como legítimo, digamos. Esta etapa coincide precisamente con todo el conflicto político vinculado a la exclusión del peronismo, al menos hasta 1973, ¿no? Entonces es evidente que allí el Estado tuvo muchos problemas para lograr asumir y tener el control de ese proceso, donde la economía, por esta dinámica cíclica, etcétera, estuvo cada vez más dominada por cuestiones de corto plazo, ¿no? En las que precisamente pesa ese clima político y social. Entonces, volver a insistir un poco con esta idea de que la Argentina tiene una gran inestabilidad institucional, y esa inestabilidad o incertidumbre institucional se acompaña de una inestabilidad macroeconómica derivada precisamente de estos problemas estructurales de la economía, que, como dijo Juan, se intentaban resolver con diseños de largo plazo más o menos similares durante todo el periodo. El problema es que cada vez que aparecía una situación de estrangulamiento externo, la respuesta eran respuestas más bien ortodoxas, de modificación cambiaria, de restricción de la oferta, etcétera, y eso reposicionaba a otros actores, no precisamente los industriales, sino a los actores como el sector terrateniente, para equilibrar nuevamente las cuentas externas, etcétera. Entonces, de algún modo, toda la política de promoción, las políticas industriales, quedaban sujetas o definidas o afectadas por esa dinámica cíclica de corto plazo, que en definitiva terminaba condicionando el horizonte de posibilidades para alcanzar un desarrollo más estable y profundo en un más largo plazo. Bueno, no sé si querés hablar vos, Juan, un poquito de las conclusiones. Bueno, simplemente... Yo te acompaño. Simplemente un poco como resumen y para plantear algunas de las cuestiones que se derivan de estos 4 ejes que les estuvimos presentando, desde un punto de vista más macro, podemos pensar en una dinámica en 2 momentos, ¿sí? O una evolución macroeconómica bien diferente en el periodo, digamos, los primeros 10 años que nosotros trabajamos, del 53 al 63, que es un momento donde el crecimiento se ve mucho más limitado por la restricción externa, y un segundo momento, sobre todo desde el 64 al 74, donde gracias a los cambios estructurales asociados a la perforación, digamos, del techo de las exportaciones primarias, el avance de la sustitución de importaciones hacia los insumos industriales, los bienes de capital, etcétera, los combustibles, y la aparición hacia el final del periodo de una limitada, pero no por eso desdeñable, sustitución de exportaciones, es decir, la complementación de las exportaciones tradicionales de manufacturas de origen agropecuario por productos industriales con otras características, permitieron entonces atenuar justamente esas limitaciones, y por lo cual podríamos
pensar, como para discutirlo un poco también colectivamente, que se pasa de un stop and go fuerte, donde las limitaciones en la disponibilidad de divisas se manifiesta en caídas del producto, a una stop and go más debilitado, ¿sí? Gracias a esos cambios estructurales en los cuales no hay crisis, es decir, el producto no decrece, pero sí se frena en algunos momentos que quizá me lo pasé al presentarlo al comienzo, pero si uno mira 1966 o los primeros años de la década del 70, la tasa de crecimiento sí disminuye, aunque sin hacerse negativa, ¿no? Entonces, la restricción externa está latente, pero de alguna manera aparentemente se va corriendo, ¿no? En relación a, bueno, no voy a detenerme demasiado porque Marcelo lo acaba de exponer con mucho detalle respecto a las limitaciones que tuvo la política económica para actuar con una visión de largo plazo, con coherencia, con el mantenimiento de las herramientas, de los instrumentos, de los objetivos, etcétera. Obviamente implicaron una limitación también muy fuerte de las posibilidades de intervenir, de profundizar esas limitaciones, digamos, de profundizar las estrategias tendientes a superar las limitaciones estructurales del sector industrial. La estrategia en términos muy generales va a estar caracterizada entonces por la búsqueda de la continuación de la sustitución de importaciones, es decir, la restricción externa, si bien parece atenuarse en algún momento, sigue estando presente como el gran faro de la política económica, y esto va a estar también muy asociado a los debates, las ideas, las teorías que se están construyendo fundamentalmente a partir de los años 60 entre los economistas argentinos, la búsqueda de una mayor equidad distributiva, la inclusión social, etcétera, ¿no? Y ahí por eso ubicamos en un lugar muy importante, lo intentamos hacer en cada una de las dimensiones, el papel que juega el Estado y un poco para complementar, para discutir, para matizar este concepto que ahora está un poco de moda en reemplazo del concepto, digamos, tradicional para el periodo, que era la industrialización sustitutiva de importaciones. Hoy se suele hablar más bien de la industrialización dirigida por el Estado, ¿no? Entonces, el Estado, como hemos visto o como hemos intentado mostrarles, es tanto problema como solución, ¿sí? En esta dinámica que no es lineal, ¿no? Y una discusión que tiene que ver con algo que está en este texto, pero también con otros textos y trabajos que venimos desarrollando con Marcelo, es relativo a la discusión del agotamiento de la ISI, ¿sí? De la industrialización sustitutiva, porque antes que discutir ese agotamiento, más bien hay que pensar y caracterizar de qué industrialización o de qué modelo industrial estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando se suele hablar del agotamiento de la ISI, eso está claro para todo el mundo desde principios de los años 60. Es decir, lo que se suele pensar como ISI, en realidad ya había dejado de existir para 1975-1976, cuando cambia el modelo de acumulación, el modelo, digamos, de conducir la política económica, cuando cambian las dinámicas sociales y políticas por detrás de la estrategia de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esperamos haber mostrado que hacia el cierre del periodo, en realidad, tenemos una ISI que no responde al canon de lo que uno piensa como la estrategia ISI de la CEPAL de los años 40-50, sino que, como lo hemos escrito en algún lado, estábamos ya en presencia de un modelo híbrido, ¿sí? de un modelo que no respondía claramente a esos lineamientos y que va a ser abortado, va a ser abandonado después de 1976, cuando claramente la industrialización deja de ser el norte de la política económica y la búsqueda del desarrollo económico es dejada de un lado, y con ella, digamos, este afán, este esfuerzo que había caracterizado las 4 o 5 décadas previas de profundización de la industrialización en Argentina. Para terminar, un ejercicio contrafáctico, un poco provocativo si se quiere, que ya no está en el trabajo que les estuvimos presentando, más bien va a estar
en el trabajo que estamos pensando como continuación, entonces es simplemente como para soltar ahí una idea para discutirlo y ver qué se dispara a partir de esto. Y el ejercicio es pensar qué hubiera pasado después de 1976, ceteris paribus, de haberse mantenido la tasa de crecimiento del 3.4 que caracterizó a toda esta etapa que estamos viendo. ¿Sí? El resultado obviamente sería más diferente distinto o las conclusiones se verían más acentuadas si tomamos la tasa del periodo de más crecimiento que nosotros hemos visto, del 64 al 74, pero simplemente como para tomar como hipótesis haber mantenido la tasa de crecimiento del 53 al 75. ¿Sí? Acá tenemos de las estimaciones de Madison el producto per cápita de Argentina en relación al de Estados Unidos y al de España, ¿no? Simplemente como para tomar dos casos comparativos, el benchmark, si se quiere, ¿no? Contra el cual el nivel más alto de Estados Unidos y un país, digamos, de la periferia europea, que si vemos, obviamente hemos tenido un rezago, está del lado derecho de su pantalla, hemos tenido un rezago a partir del 75. De haberse mantenido esa tasa, lo que habríamos visto es que Argentina hubiera recuperado posiciones, ¿sí? Dentro de esa comparación con los Estados Unidos, sin llegar al nivel, digamos, promedio vigente durante los años del modelo agroexportador, pero relativamente cercano a él. Y lo mismo en relación a España, ¿no? Que es un país que, gracias a la integración europea, etcétera, aceleró mucho su tasa de crecimiento a partir de los años 60 en adelante, pero hoy el producto por habitante en Argentina, en vez de ser el 50% del producto en dólares constantes del 2011 que en España, estaría en torno a un 40% por encima. ¿Sí? Simplemente como para movilizar un poco a esta discusión acerca del agotamiento, de las características de la ICI y sobre todo poner un poco la lupa sobre el resultado que trajo para la economía nacional el haber abandonado un poco esas búsquedas orientadas que estaban plagadas de problemas de todo tipo, pero que de todas maneras habían permitido un avance de la complejización de la estructura productiva, del bienestar social, de la inclusión, del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, con esto doy por concluida mi participación.